Buenos días, hermanos, bienvenidos a este culto dominical. Otra vez virtualmente estamos aquí para alabar y adorar a nuestro Dios con todas nuestras voces y con nuestros corazones. Antes quisiera leer el Salmo 73 que dice: Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, acércame a Dios desde el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Señor Jesús, gracias porque estamos aquí, porque tú nos das la oportunidad de estar una vez más aquí, Señor, sanos y salvos, porque tú nos cuidas y tú nos bendices con tu mano sanadora, Padre. Te damos gracias porque tú eres el único que nos permite que nos conectemos, Padre, para alabarte y para adorarte con todos nuestros corazones. Padre, te damos gracias por las voces, por los dones, por los talentos, por los instrumentos y en especial por la tecnología, Señor. Pero te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que estamos conectados el día de hoy para alabarte y para adorarte. Señor, que seas tú controlando la situación actual que estamos viviendo al nivel de todo el mundo, Padre. Que seas tú el que tenga el control de todo, el que saque la medicina necesaria para que nosotros nos curemos, Padre. Y que seas tú bendiciendo en especial a las personas que están enfermas con este virus, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo de alabanza y de adoración. Amén. Vamos a alabarle al Señor porque Él es nuestro todo. Amén. Consolador a ti, todo el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer a ti, todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú
eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Gracias, Padre, tú eres siempre fiel. Gracias, Padre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Eres fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
gracias. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, la única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Corazón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Padre. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo, por nuestras vidas, Señor, por nuestra salud. Gracias, Padre. Gracias, Padre, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey del universo, Príncipe de paz. Tú eres nuestra luz en el amanecer, Padre. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me lo ofrece hoy? Oh Rey del universo, el Príncipe de paz, revelándome los cielos.
de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Poder y majestad. Sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. El Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. Gracias, Padre. Bendice tú este pueblo, Señor, esta iglesia, Padre. Bendice tú, Padre, todo esto. Esta iglesia, Padre, es tuya. Pon tu mano sobre esta iglesia, porque tú eres poderoso, Dios. Tú eres nuestro Rey, el Rey de gloria, Padre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de miserias, Rey de gloria. Gracias, Padre. Cantaremos de tu amor por siempre. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor. Mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Jesús. Gracias, Padre. Te damos las gracias por todo. Bendice tú esta iglesia, Padre. Bendícenos a nosotros, Señor, como hijos tuyos. Aleja todo mal, Padre. Gracias por todo. Muy buenos días, en esta mañana vamos a presentar el segundo domingo de Adviento, la luz del ángel. ¿Por qué prendemos las luces del advenimiento? Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es el significado de la segunda luz encendida? La segunda luz encendida representa a los ángeles, quienes anunciaron las buenas nuevas de luz a un mundo en tinieblas. ¿Quiénes fueron los ángeles? Los ángeles fueron creados por Dios para llenar la corte celestial con la alabanza de su nombre. Ellos se dedicaron a sí mismos para servir a Dios en el cielo, deseando hacer su voluntad. Dios también los usa como mensajeros de sus buenas nuevas a los hombres y mujeres sobre la tierra. ¿Qué dicen los evangelios con respecto a los ángeles? Lucas escribe: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre Santísimo, tú que has ordenado y constituido en un maravilloso orden los misterios de los ángeles y de los mortales, misericordiosamente permite que, así como tus santos ángeles siempre te sirven y te adoran en el cielo, también por tu designio ellos nos ayuden y defiendan aquí en la tierra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo, y en el Espíritu Santo, único Dios, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.
Les invito a que abramos juntos nuestras Biblias para leer juntos la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Les invito entonces, por favor, a que abramos el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, en donde daremos lectura a los versículos del 1 al 7. Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Leamos juntos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en la sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor mío, porque es un tiempo precioso. Porque no importa si llueve o si hace sol, si hace frío o hace calor. Tu presencia nos abriga, tu palabra nos dirige, tu mensaje nos ministra. Gracias, Padre amado, porque nos das la posibilidad de estudiar tu palabra con libertad y con gozo. Te pido, por favor, que cada frase, que cada punto, que cada coma que sea leído el día de hoy tenga un solo propósito: glorificar tu nombre. Y que nuestros corazones también estén orientados a un propósito, que sea el de cumplir cabalmente aquello que tú nos has revelado. Yo te pido, por favor, Padre Celestial, que tú sigas guardándonos y protegiéndonos, que nos sigas cuidando, Padre Celestial. Hemos visto tu mano protegiendo a tu iglesia, San Marcos, a este sinnúmero de familias que están reunidas en esta gran familia en la fe. Guíanos, por favor, Señor, guárdanos, dirígenos. Descansamos en ti y en tu presencia. Te damos gracias por todo y en todo, y ponemos a tus pies este tiempo con corazones expectantes de ti. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, quisiera empezar este tiempo con un pequeño testimonio, quizá algo que les suene conocido. Quiero compartirles cuál fue mi experiencia cuando hablamos de los tiempos de Navidad, el tiempo del advenimiento. Cuando era pequeño, escuché de los labios de mis padres en innumerables ocasiones narraciones bíblicas relacionadas al nacimiento de Jesús. Con el correr del tiempo, mis queridos hermanos, entendí y aprendí a leerlas por mi propia cuenta en los respectivos evangelios. Pero solo desde que nací de nuevo, desde que el Señor me dio la oportunidad de convertirme en su Hijo, es que mi entendimiento fue abierto por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces entendí finalmente que no solamente los evangelios y ciertas porciones de la Biblia hablaban de Jesús. Toda la palabra de manera íntegra apuntaba hacia Él. Y entonces, mis queridos hermanos, frases que están escritas en la Biblia, como aquellas que mencionan, como el profeta había dicho, o escrito está, fueron cobrando un sentido distinto para mi entendimiento. Y lo mejor de todo es que cada día que pasa, me maravillo más y más de toda la consistencia e integridad de la revelación de Dios en su palabra. Tengo la plena seguridad, mis queridos hermanos, de que tú, mi querida hermana, y tú, mi querido hermano, que estás escuchando este mensaje, te sientes identificado con este testimonio personal. Porque la obra que el Señor ha hecho en mi vida es la misma que está haciendo en la tuya. Quiero invitarte entonces a que nos podamos sumergir juntos en la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana.
siempre guiados por el Espíritu Santo para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros, dispuestos a ser ministrados por el Señor y comprometidos a que podamos enseñar todo aquello que el Señor nos está revelando en este momento. ¿A quién? A todas las personas que nos rodean, a aquellos con los que podemos compartir día a día, minuto a minuto. En medio de esta increíble e inagotable experiencia del aprender, del profundizar en la palabra de Dios, quisiera invitarles a que en este momento de manera puntual podamos ubicarnos en el libro del profeta Isaías, a que lo tengan abierto ahí en sus casas y que lo podamos escudriñar y pues hablar un poquito de él. Ustedes saben que este es el primer libro de los llamados profetas mayores, llamados de esta forma por la extensión de sus escritos, no por ninguna otra razón, pues toda la palabra tiene revelación para nosotros y es importante. En los capítulos, mis queridos hermanos, 7 y 8, nos encontramos con la palabra de Dios relacionada al acuerdo colusivo, a esa conspiración que hubo entre Siria y el reino del norte para atacar a Judá, el reino del sur. Y es que en los capítulos comprendidos entre el 7 y el 10 encontramos una sección muy importante de la revelación que tuvo el profeta Isaías relacionada no solamente a Judá, sino también a lo que estaba pasando en el reino del norte de Israel. Judá estaba gobernada por el entonces rey Acaz, de quien se nos dice en la palabra de Dios que hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y el problema que se vivía en ese tiempo no solamente era la amenaza de Asiria, no solamente era el asedio de los asirios, de este gran imperio de aquella época. La crisis interna que existía entre los reinos del norte y el sur, sus gobernantes y los respectivos pueblos demostraron la condición general en la que se encontraban espiritualmente. Buscaban consejo en adivinos, que a su vez consultaban a los muertos. El versículo 20 del capítulo 8 dice que obraban así porque para ellos todavía no había llegado el amanecer, no les había amanecido, es decir, seguían en oscuridad y no veían la luz. Era Jehová Dios a quien debían consultar, era a Él a quien debían buscar. Sin embargo, cruzaron la vereda hacia el lado opuesto. El juicio para tal atrocidad está recogido en los 2 últimos versículos del capítulo 8, ambos quizá muy duros de leer y aún más duros de entender. Vamos a dar lectura para ponernos en contexto. Versículos 21 y 22 del capítulo 8 del libro del profeta Isaías. Y pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. El profeta pudo haber terminado ahí la narración con palabras de juicio y acusación contra un pueblo idólatra, cuya confianza definitivamente no estaba en el Señor. Sin embargo, el versículo 1 del capítulo 9 marca un cambio de sentido, un punto de quiebre hacia un horizonte totalmente opuesto. Se dice, mis queridos hermanos, que la luz brilla con mayor intensidad cuanto más densa es la oscuridad en la que se encuentra sumido alguien. El cambio que existe del capítulo 8 y el 9 muestra claramente la riqueza de la afirmación que acabo de hacer. Varios estudiosos de los textos originales, es decir, de aquellos que datan de sus lenguas vernáculas, sitúan a este versículo como el último del capítulo 8 y no como el primero del capítulo 9. Al leerlos de corrido, mis queridos hermanos, vemos que esta idea o que esta concepción cobra mucho sentido y tiene muchísima claridad. Les invito entonces a leer de corrido el versículo 22 del capítulo 8 y los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Entenderemos entonces la preciosa unidad que existe a pesar del cambio de sentido. Versículo 22, nuevamente. Y mirarán la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Recordemos, mis queridos hermanos, que por su ubicación geográfica, las regiones de las que se hace referencia en esta porción, Zabulón y Neftalí, se encontraban literalmente al norte del reino del norte, al norte, en la sección norte del reino de Israel. Estas dos regiones, por su ubicación, fueron las primeras en caer ante la invasión de los asirios. Todo esto, mis queridos hermanos, no sin antes una larguísima temporada de asedio militar e innumerables advertencias de los profetas del Señor sobre las consecuencias que vendrían sobre este pueblo como fruto de su idolatría y la desobediencia tanto del pueblo como de sus autoridades. Pero a esa misma región, mis queridos hermanos, a esa misma región de Galilea, le vendría después un enorme privilegio, definitivamente una bendición sin par. Aproximadamente 740 años después, veríamos el desarrollo de la vida terrena del Hijo de Dios. Primero, en su etapa inicial, ¿verdad? En su etapa de crecimiento en la ciudad de Nazaret, ubicada en la región de Zabulón. Y después en la ciudad que se convirtió en el centro operativo, en la base operativa del ministerio del Señor Jesucristo, Capernaum, que se encontraba ubicada en la región de Neftalí. Vemos una alusión directa entonces, mis queridos hermanos, a esta afirmación en el Evangelio de Mateo, cuyo capítulo 4, versículos del 12 al 16, detallan el cumplimiento de esta porción bíblica. Vamos a dar lectura. Ubiquemos el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del río Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y vemos la referencia exacta, continúa el versículo 16. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Les suena familiar? Lo acabamos de leer hace un momento, mis queridos hermanos. Qué precioso es esto, ¿no es cierto? Qué precioso es ver la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento de una manera tan clara. La diferencia, mis queridos hermanos, en esta referencia que aparentemente es textual, es que la palabra luz al final del versículo 16 de Mateo 4 aparece con mayúscula. Y entonces, ¿qué luz es esta? ¿A qué se refiere una luz escrita con mayúscula? Quizá un nombre propio. Veamos qué es lo que la Biblia nos explica al respecto. Vamos ahora a correr al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así fue, mis queridos hermanos. El ministerio de Jesús inició y se dirigió desde una región otrora castigada severamente y que ahora estaba mayormente poblada por no judíos o gentiles, como les llamaban en ese momento. Algunos podrían considerar esto como una afrenta contra el pueblo judío, pero en realidad es una muestra más del amor de Dios para reconciliación y una muestra más de su poder y el alcance universal de la salvación. Recuerden ustedes que una de las formas en las que Asiria y Babilonia conquistaban era retirando a los pueblos conquistados y dispersándolos en el resto de su territorio y trayendo a otras personas a vivir ahí. Así es que no sorprendía en absoluto que la población que vivía ahora en esta región sea mayormente gentil o gente no judía. Vamos a continuar ahora al versículo 3 del capítulo 9 de Isaías, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. El profeta hace uso de dos tiempos verbales en esta afirmación. La primera se ve en la primera parte, ¿verdad? En la primera sección, en donde se narra en tiempo pasado, como si esto ya hubiese ocurrido. Es como si el profeta regresase a ver hacia atrás.
La multiplicación de la gente hace referencia al crecimiento en el número de los creyentes. Lo que hoy llamaríamos la multiplicación de la iglesia. Viene a nuestra mente el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan la primera prédica de Pedro, el Pentecostés? La palabra iglesia no era conocida por Isaías de manera alguna, pero esta es la interpretación más estrecha y acertada a la profecía realizada por él. En este momento pasamos a la segunda parte del versículo, en donde vemos que el tiempo cambia a futuro, en donde los creyentes se alegrarán en el Señor, como lo hacían en aquel entonces durante la esperada etapa de la siega. Es decir, cuando al terminar la cosecha y esperar el tiempo, recogían los frutos del esfuerzo. O cuando era comparable también, como dice la narración bíblica, al terminar una batalla se repartía lo conquistado. Entonces, mis queridos hermanos, ¿a qué qué momento del tiempo se refiere esta profecía? ¿Cuándo llegará el momento de la siega y la alegría definitiva e incomparable? Si los primeros 2 versículos dejaron claramente expuesta la primera venida del Señor a nuestro mundo, a estar con nosotros, este tercer versículo nos habla con claridad de la segunda y definitiva venida, aquella que pondrá fin al mundo como nosotros lo conocemos para la instauración del reino definitivo y eterno de Dios. Así es, mis queridos hermanos. Versículos 1 y 2, primera venida. Versículo 3, segunda venida. Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Los versículos 4 y 5, mis queridos hermanos, nos recuerdan a la victoria de aquel famoso juez de Israel, Gedeón, quien, usado por el Señor, recibió la victoria de manos de Dios de Israel. Con un reducido número de soldados, con un puñado de hombres, quedó demostrado que no hay ejército que pueda enfrentarse a Dios y que para Él, para nuestro Dios Todopoderoso, no existe absolutamente nada imposible. El yugo, mis queridos hermanos, la vara y el cetro en esta ocasión son utilizados para denotar el señorío de la opresión, como aquella de los madianitas a la que nos referimos hace un momento, o quizá como la de Asiria de la mano del rey Sennacherib, que habiendo sitiado a Israel, recuerdan esta porción de la narración bíblica, parecía tener la victoria al alcance de sus manos. Pero fue el Señor quien, obrando de una manera sobrenatural, acabó aquella noche, según se nos indica, con aproximadamente 185,000 soldados asirios y liberó de esta manera al pueblo de Israel una vez más de sus enemigos. Pero, queridos hermanos, ¿qué mayor opresión existe? ¿A qué otra opresión de mayor nivel podría referirse esta porción? A la que nosotros tenemos como seres humanos, a la que existe en nuestras vidas. Esa ocasionada por el pecado y las consecuencias de ese pecado sobre nuestras vidas y de las personas que nos rodean. No hay pena humana, mis queridos hermanos, que se compare con la muerte espiritual, que no es otra cosa que la paga del pecado que nos aqueja, ¿sí? Esa muerte espiritual que es la separación eterna de Dios. No existe peor castigo para los seres humanos. Pero el profeta es claro en afirmar, mis queridos hermanos, en estos versículos, que esa vara sobre nuestro hombro, que ese cetro opresor ha sido roto. Después de una victoriosa batalla, todo despojo ha sido quemado y desechado. Entonces, la pregunta es, ¿quién ha hecho posible la libertad definitiva del mayor yugo existente? La respuesta a esta pregunta, que es muy importante, la vamos a encontrar directamente en la palabra de Dios, en esta ocasión en el versículo 6, que les invito a leer junto a nosotros nuevamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque hay teólogos, mis queridos hermanos, que hilan fino sobre esta porción bíblica, indicando que no hace referencia a la primera venida del Señor al mundo, sino más bien de la segunda, la evidencia muestra mayor contundencia y claridad con la referencia del nacimiento del Señor Jesucristo, es decir, su primera venida. Claramente se nos habla de un niño nacido.
Este hecho, mis queridos hermanos, es narrado detalladamente en los evangelios. Y aun cuando su propio pueblo no le recibió ni le reconoció como hijo de Dios, como nos dice la narración en Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, no significa que la profecía no se cumplió. Recordemos además que acabamos de ver cómo Isaías en el versículo 3 de este capítulo, sin saberlo, hizo alusión a la iglesia, a una palabra y un concepto que ni siquiera conocía en ese tiempo. El pueblo escogido de Dios es esa iglesia, somos nosotros. Ese es el nuevo pueblo escogido, de este nuevo pacto. En la misma línea, Jesús nació para su pueblo, para su iglesia de todos los tiempos, ayer, hoy y siempre. Se citan además, mis queridos hermanos, en la primera parte, dos importantes características. ¿Sí? Primera parte del versículo. Nos es nacido, ¿verdad? Nos dice que un niño nos es nacido. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Es muy sencillo. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Esta primera parte nos habla de la naturaleza humana del Señor. Nos es nacido. Vamos a irnos un poquito atrás en el mismo libro del profeta Isaías, esta vez ubicándonos en el capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice el profeta? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Recordemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Precioso, ¿verdad? Segunda parte de la primera sección del versículo. Nos es dado. Esto se refiere, mis queridos hermanos, a la naturaleza divina del Señor, es decir, a su deidad, ese otro 100%. Y es que Juan, capítulo 3, versículo 16, muy conocido por todos ustedes, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice aquí? Que el que Dios dio al mundo nos ha dado a su Hijo unigénito. Precioso, ¿verdad? Vamos con la parte B. Esto es simplemente una maravillosa y magnífica exaltación al Señor Jesucristo, cuyo alcance y profundidad ha maravillado a los creyentes a lo largo de toda la historia y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Vamos a ir en orden. Admirable, número 1. Recordemos la narración bíblica de la promesa del nacimiento de un hijo a Manoa y su esposa. ¿Recuerdan esta narración en el libro de los jueces? Ese pequeño llevaría el nombre de Sansón. Una vez que Manoa y su esposa recibieron la promesa, este ángel del Señor volvió a visitarles nuevamente. Quisiera recordar 2 versículos del capítulo 13 del libro de jueces. 3 en realidad. Vamos a ver el versículo 11 y luego veremos los versículos 17 y 18. Les invito a que los lean conmigo. Versículo 11 del capítulo 13 de jueces. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Miren qué precioso esto, ¿verdad? Yo soy con mayúscula. Así empieza la narración. Recuerden que ese es el nombre de Dios. Jueces ahora 13, versículos 17 y 18, como les dije hace un momento. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Qué precioso es encontrar la unidad de la palabra, mis queridos hermanos, y el hilo conductor que nos debe obtener conclusiones tan importantes y tan de peso, ¿verdad? Tan definitivas. Es claro, mis queridos hermanos, entonces, que cuando hablamos de admirable, no se trata de un adjetivo calificativo común, sino que en este caso es un nombre propio. Y lo vamos a poner con mayúscula. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué se le llama admirable? Esto se atribuye a Dios por lo que Él es y por el alcance magnífico e ilimitado de su obra. Ese es nuestro Dios. Número 2. Consejero. Para poder entenderlo mejor, vamos a abrir la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Les invito a leerlo conmigo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Mis queridos hermanos, cuando se refiere al Señor Jesucristo, Pablo en esta porción bíblica nos dice claramente que Él es sabiduría mismo, la sabiduría misma. No hay nadie como Él. No necesita consejo de nadie. Por el contrario, Él es nuestro consejero. A Él debemos recurrir. En ninguna parte de la narración bíblica de Él con sus apóstoles vemos a Él pidiéndoles consejo a los apóstoles. ¿Qué haremos o qué diremos? Por el contrario, siempre fue muy claro en decirle a ellos lo que Él estaba esperando de sus apóstoles y de la obra que estaban haciendo. Dios fuerte. Mateo 28:18 para apoyarnos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es, mis queridos hermanos. El mismo pequeño que estaba naciendo en Belén de Judá, él mismo repitió estas palabras en su adultez, justo antes de ascender a los cielos, para referirse a sí mismo y dejar claro que Él es nuestro Dios todopoderoso, que no hay nadie como Él y todo, absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos también está bajo sus pies. Padre eterno, número 3. Preciosa doble revelación. La primera parte de esta doble revelación, es la eternidad de Dios. Él está fuera del tiempo. Y en la segunda parte de esa revelación tiene que ver con su condición de padre. Como un padre es instructor, maestro, protector, es misericordioso, lleno de amor. Cuánto reconforta entonces para nosotros el poder reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Padre y además eterno. Príncipe de paz, del hebreo Sar Shalom, el que trae paz. Este, mis queridos hermanos, es el culmen de la porción bíblica, porque este nombre hace referencia al reinado de Cristo. Sabemos que Él reina sobre todo, pero en esta porción se refiere a aquello que sucederá después de la segunda venida de Cristo. La instauración de su reinado visible por toda la eternidad. Esto además se refuerza de una manera clara en el versículo 7, que es el último de la porción que estamos leyendo del profeta Isaías capítulo 9. Dice así el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Grande, mis queridos hermanos, grande y maravillosa es toda la obra del Señor. Tan clara que no admite ningún tipo de cuestionamiento, sino solamente la maravilla de nuestros ojos y el doblar de nuestras rodillas ante su grandeza. Ese es nuestro Dios, ese es el tuyo, el mío, el que nos ha llamado a ser sus hijos. Amados hermanos, estamos a las puertas de recordar y celebrar esa primera venida del Señor Jesucristo al mundo. Y a la vez estamos expectantes de su segunda venida. Nuestro clamor sigue siendo el de los apóstoles en la iglesia primitiva y el de todos los seguidores del Señor. Ven, Señor Jesús. Sin embargo, cualquiera sea el tiempo, nuestros corazones se hinchan de gratitud y de gozo por la obra de amor de nuestro Padre Celestial. Como hemos visto en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero invitarles a que disfruten ustedes también, que lo hagan conmigo, que lo hagamos juntos, del creciente gozo de sabernos sus hijos, de ser parte de su iglesia, su pueblo escogido, y además compartir esta buena nueva a las naciones. Que este regalo que el Señor nos ha hecho a través de su palabra no se quede solamente ahí en tus manos, porque lo tienes que atesorar, sí, pero lo tienes que atesorar para que se multiplique, para que dé fruto y fruto abundante. Compártelo con los demás. Lleva el mensaje del Evangelio, de la buena nueva de la revelación, al mundo. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos aprender un poco más de ti, de la obra redentora de Cristo, de ver la unidad perfecta de cada una de las partes que componen este libro que es tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor infinito y te glorificamos en todo tiempo y lugar. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amados hermanos,
Todos los domingos son especiales porque tenemos la posibilidad de alabar al Señor juntos en comunidad. Pero seguramente los primeros domingos del mes tienen algo especial, porque tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor, de celebrar juntos este sacramento precioso que nos permite tener un encuentro íntimo con el Señor. En ese espíritu, quiero invitarte a que por favor prepares los elementos que tienes en tu casa, el pan y el vino, para poder compartir juntos este precioso momento. Mientras lo haces, quiero pedirte y quiero invitarte a que examines cuidadosamente tu corazón, a que te pongas a cuentas con el Señor si es que tienes que hacerlo, y también a cuentas con las personas con las que eventualmente tuviste alguna desaveniencia, alguna cosa que no se ha logrado solventar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a participar de este sacramento estando en paz con Él. Y eso significa también poder estar en paz con los demás. Les invito a mis queridos hermanos entonces a que, habiendo meditado en esto, abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en donde daremos lectura a los versículos que hacen referencia a este importante sacramento. Quisiera empezar, mis queridos hermanos, por las advertencias. Decirles qué es importante considerar antes de que recibamos juntos este sacramento. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Queridos hermanos, qué importante es hacer las cosas exactamente como el Señor nos pide que las hagamos. Quiero invitarles a ustedes padres a que les expliquen esto a sus hijos pequeños. Ya llegará el tiempo para que ellos lo puedan hacer. Si tienen hijos grandes, explíquenles también la importancia de esta exhortación que he podido compartir con ustedes en esta mañana. Sin más, quiero invitarles a que celebremos juntos el sacramento. Versículo 23 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de sentarnos a tu mesa, de aceptar esa invitación que tú nos hiciste, a la que tú nos convocaste, a nosotros que somos parte de tu Iglesia Universal. Gracias, Padre Celestial, por la posibilidad de hacerlo junto a mis hermanos, sin importar la distancia ni el lugar, en un mismo espíritu, en unidad, en unanimidad. Gracias, mi Señor, por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, terminemos este tiempo dominical con la bendición tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Que el Señor les bendiga en esta nueva semana, mis queridos hermanos. Un abrazo fuerte.